¿Alguna vez os habéis preguntado para qué sirve el arte? Si nos fijamos en realidad en los avances científicos está muy claro para qué sirven, ¿no? Si vemos los sistemas que usamos para producir energía, los sistemas que usamos para transportarnos, los sistemas que usamos para fabricar, ahí vemos que todos los avances científicos tienen una función muy evidente. Pero con el arte no está tan claro, ¿no? ¿Alguna vez os habéis preguntado cuál es la función del arte? ¿Por qué los humanos empezamos a crear arte antes de descubrir cómo escribir? ¿Cómo afecta el arte a nuestra sociedad? ¿Tiene el arte alguna función que pueda afectar a nuestra evolución? Yo siempre me he preguntado esto, y esto no es algo nuevo. En realidad, un momento en el que se empezó a cuestionar cuál era la función del arte fue cuando empezó la abstracción. De hecho, los primeros artistas abstractos decían que el arte no puede limitarse a representar la realidad, que el arte debe ir más allá de la realidad. Esta es Hilma af Klint, que es de hecho la primera pintora abstracta de la historia. Se creyó durante muchos años que era Kandinsky, pero en realidad, muchos años antes que Kandinsky, Hilma ya pintaba arte abstracto. Lo que pasa es que dijo que no se lo mostraran a nadie, porque le dijo Rudolf Steiner, que era el fundador del movimiento teosófico. Hilma era muy fan de Rudolf Steiner y Rudolf le dijo que nadie iba a entender su trabajo, que era demasiado pronto para enseñarlo. Entonces, cuando murió, dijo que no quería que nadie viera su trabajo durante 20 años. Para Ilma el arte era algo que le conectaba muchísimo con la espiritualidad. Para ella el arte era como un canal que le permitía transmitir conocimientos de otras dimensiones. De hecho, ella decía que muchas veces cuando pintaba perdía el control de su mano y que ella pintaba y que en realidad estaba siendo usada como un canal para transmitir información que venía de otros lugares. De hecho, con su grupo, tenían un grupo que se llamaba The Fem Las Cinco. The Fem significa las cinco en sueco, y hacían sesiones de meditación y hacían sesiones de espiritismo antes de empezar a pintar, porque decían que así entraban en contacto con las entidades que les permitían expresar lo que ellas querían expresar. Y por eso ella pintaba abstracción, porque ella decía que la representación, pintar algo figurativo, no le permitía expresar lo que ella realmente quería expresar, porque lo que ella quería expresar no venía del mundo real. Era imposible expresarlo pintando el mundo real porque venía de dentro. Y por eso sus cuadros, de hecho, son composiciones geométricas que nos hablan y nos transmiten información espiritual muy avanzada que no puede representarse de otra manera que con la abstracción. Ella tenía un sueño y era crear una torre en espiral e instalar todos sus cuadros en esa torre y que la gente fuera subiendo por esa espiral hasta llegar a la cúpula superior y que personas de diferentes culturas, religiones y razas pudieran ir a esta torre que ella quería construir y ver todos los cuadros que había pintado en orden hasta llegar a la cúpula superior. Cuando murió pidió que no enseñaran a nadie esos cuadros. A los 20 años permitió que abrieran por fin los tubos donde tenía guardados sus lienzos, y al abrirlos, esto es lo que le pidió a su hermano, y al abrirlos empezaron a ver los cuadros y dijeron, bueno, tenemos que reescribir la historia del arte, porque ahora nos estamos dando cuenta de que esta mujer, años antes que Kandinsky, había pintado cuadros abstractos. Y finalmente, bastantes años después de que ella muriera, su sueño se hizo realidad cuando montaron la exposición que se llama Paintings for the Future, cuadros para el futuro. Instalaron todos sus cuadros en una torre en espiral y arriba había una cúpula y personas de diferentes religiones y culturas fueron a ver su obra. Entonces yo lo que he hecho es retratar artistas, preguntarles qué quieren expresar con su arte y a partir de eso crear un retrato. Crear un retrato intentando capturar algo que va más allá de su aspecto físico, intentando capturar su mensaje más profundo. Y lo que intento yo con mis fotos es capturar la esencia de su obra en una única imagen, ¿no? Yo suelo explicar 4 fotos. La primera es la de Mr. Thoms, que es que todo empieza en la mente. Mr. Thoms es un artista italiano, vive en un pueblecito muy pequeño que se llama Valmontone, que está muy cerca de Roma, y se pasa las tardes pintando y haciendo pequeñas esculturas de cartón. Y un día, mientras estaba pintando, este cuadro de un hombre que miraba al mundo desde dentro de su cabeza, se dio cuenta de que
Nuestra única manera de procesar la realidad es a partir de nuestra mente. Y empezó a pensar que en realidad nosotros estamos limitados por lo que percibimos con nuestros 5 sentidos y que quizá la realidad va más allá de lo que nosotros podemos percibir. Durante muchos años la ciencia pensó que en el mundo exterior hay una realidad y que nosotros percibimos esa realidad y que esa realidad existe como tal. Que esa realidad es algo incontestable y que nosotros percibimos la realidad tal y como es. Pero en los últimos 10, 20 años la ciencia ha empezado a darse cuenta de que eso no es realmente así. Es decir, la realidad la genera nuestra conciencia, nuestro propio cerebro. Y la realidad que percibe una persona puede ser diferente de la que percibe otra. Del mismo modo que la realidad, tal y como la perciben los animales o los vegetales, es muy diferente de cómo la percibimos nosotros. Entonces empecé a pensar y dijo, vale, si la realidad no existe como algo externo a mi cerebro, si es mi propia conciencia la que construye la realidad, esto tiene unas implicaciones muy profundas, de las que todavía no nos hemos dado cuenta. Porque si es mi conciencia la que construye la realidad, a medida que yo evolucione y mi conciencia evolucione, también puede evolucionar mi percepción de la realidad. Es decir, podría haber capas de la realidad que yo no veo ahora mismo, en el nivel de conciencia en el que estoy con los 5 sentidos que me permiten capturar el mundo físico. Pero esas capas de la realidad están ahí y puede que en algún momento, dentro de años o de siglos, la humanidad empiece a percibir realidades que hoy en día están veladas, que hoy en día no existen. Otro día, mientras hacía una pequeña escultura, se dio cuenta de que además de que nuestra mente es la única manera que tenemos de percibir la realidad, también cuando creamos todo lo creamos desde nuestra mente. ¿Alguna vez os habéis planteado todo lo que se ha creado, todas las historias que hemos leído, todos los libros que hemos leído, todas las películas que hemos visto, todos los cuentos que nos han contado, han empezado en la mente de alguien? Todo lo que existe empieza en la mente de alguien. Un edificio empieza en la mente de un arquitecto, una novela empieza en la mente de un escritor, una película empieza en la mente de un guionista. Y empezó a pensar, vale, todo lo que ha creado el ser humano empieza en la mente, pero ¿y lo que no ha creado el ser humano? ¿Dónde empiezan las cosas que no ha creado el ser humano? ¿De dónde salen los pájaros y los árboles y los planetas y las galaxias? Entonces se acordó de un libro que había leído que se llamaba el Kybalion y dijo, en ese libro había unas leyes universales. La primera era la ley del mentalismo, y es que todo surge de la mente, y la segunda era la ley de la correspondencia, que dice así como es arriba es abajo. Y según esa ley, recordó ese libro y pensó, vale, como yo formo parte del universo, si yo estoy en este universo, las mismas leyes y principios que se aplican al universo se aplican a mí, porque yo soy parte del universo. Eso significa que si yo quiero entender cómo funciona la creación, en el universo en el que yo estoy, formo parte de él, la creación tiene que funcionar de la misma manera que funciona en mi mente. Es decir, si yo para crear algo primero tengo que construirlo en mi mente y luego puedo materializarlo, eso significa que como yo formo parte del universo, el universo se aplica a las mismas leyes y los mismos principios, el universo todo tiene que funcionar igual. Es decir, todo lo que existe en el universo tiene que venir de alguna mente. Pero luego he pensado, ¿y dónde está esa mente? ¿Puede existir una mente flotando en el espacio? ¿Cuál es el requisito para que exista una mente? Y ahí empezó a pensar, no sé, hay gente que piensa que para que exista la mente tiene que existir el cerebro, pero eso para mí no tiene mucha lógica. Es como pensar que para que exista una canción tiene que haber un disco. Una canción no necesita un disco, ¿no? Una canción puede haber existido antes de que existieran los discos. Una canción existe en la mente del compositor. Si tú coges un disco y lo rompes, no rompes la canción. La canción existe y siempre existirá. Para él era lo mismo. Él dijo, no, una mente para existir no tiene por qué tener un cerebro. El cerebro solo es el contenedor. Entonces empezó a pensar, ¿cuál es el requisito para que exista una mente? Y se acordó de Descartes, del filósofo, que dijo, pienso, luego existo. Dijo, vale, el requisito para que exista una mente es que yo sea consciente de que existo. Si yo existo, puedo pensar. Para que haya un pensamiento tiene que haber un agente, un ser, algo que piense. Con lo cual, el único requisito real para que exista la mente no es el cerebro, es la conciencia. Cuando uno es consciente, piensa como ser pensante. Yo existo, luego puedo pensar. Con lo cual dijo, el origen de todo es la conciencia. Y lo que existe en el mundo físico no es un requisito imprescindible. Es decir, mi conciencia no existe porque yo tenga un cerebro, es al revés. Todo existe, mi cerebro existe porque hay una conciencia original. Y ahí se dio cuenta de que el universo está dividido en 3 grandes bloques. El mundo físico, el mundo material, el mundo mental y el mundo de la conciencia. Y que todo existe porque lo primero que tiene que existir es la conciencia.
Así como Mr. Thompson fue como Mr. Thompson en una tarde filosofando mientras pintaba, descubrió que el universo existe porque hay conciencia. Vale, la segunda que vamos a explicar es la de Dada, el valor del dinero. Dada es un artista de Ámsterdam. Tiene un proyecto muy curioso, que es que él ha creado su propio dinero, ha diseñado su propio dinero. Él viene de un entorno anticapitalista, con lo cual crear su propio dinero fue una decisión muy diferente a lo que solía hacer. Pero un día se dio cuenta de que usamos el dinero de una manera en la que no pensamos realmente el valor que tiene y a dónde va. Y pensó, voy a diseñar un dinero que refleje valores diferentes. Por ejemplo, diseñó este billete que caduca en el año 2012. Dijo, voy a diseñar dinero con fecha de caducidad, porque así es algo que no se puede acumular ilimitadamente. Es como, no sé, pensemos en que tenemos manzanas. Pues si las metemos en un saco y las dejamos ahí para siempre, se pudrirán. Hay que usarlas, hay que consumirlas, regalarlas, comérnoslas o dárselas a un amigo. Pues con el dinero deberíamos hacer lo mismo, usarlo y no acumularlo sin sentido. Diseñó también un billete con valor cero, un billete con valor infinito, y el que más le gustó es un billete que tiene un valor que es love, es el billete que vale amor. Y este no le puso ningún número, este no vale ni one love, ni two love, ni 100 love. Dijo, este solamente es love. Porque pensó, en realidad nuestra manera de usar el dinero, nosotros usamos el dinero sin ponerle amor, ¿no? Muchas veces pensamos, "Ah, estamos destruyendo el planeta, todo va muy mal, generamos demasiado plástico", y luego vamos y compramos Coca-Cola, o luego vamos y comemos a McDonald's. Y pensó, si empezáramos a pensar un poco más en cómo usamos el dinero, sería una buena opción para cambiar las cosas, porque en realidad nos han hecho creer que vivimos en este sistema en el que lo único que podemos hacer para cambiar las cosas es votar cada 4 años, ¿no? Cada 4 años vamos y votamos, y no hay nada más que esté en nuestro poder. Luego damos nuestro poder al gobierno y a partir de ahí todo lo que sucede, pues todo es culpa del gobierno, nada es culpa nuestra. Pero Dadana pensó, en realidad, si usáramos el dinero con un poco más de cariño, eso también supondría un cambio. Yo empecé a pensar, ¿os imagináis vivir en un mundo en el que nadie nunca comprara nada que va en una botella de plástico y todo el mundo comprara solo bebidas en botellas de cristal? ¿O en un mundo en el que nadie nunca comiera animales que vienen de un campo de concentración, que solo compraran carne ecológica? ¿Os imagináis un mundo en el que la gente cuando pagara pensara, ¿dónde va este dinero? ¿Qué tipo de empresas triunfarían en ese mundo? ¿Qué tipo de proyectos irían bien en ese mundo? ¿Qué tipo de gente ganaría dinero en ese mundo? Y ahí dijo, oye, en realidad lo que yo hago cada día con mi dinero cambia más el mundo que ir a votar cada 4 años. Y ahí fue cuando decidió crear el billete y llamarlo Love. Y pensar, si todos usáramos el dinero de otra manera, si todos en vez de ir a Starbucks fuéramos a la cafetería que ha abierto un vecino en la esquina, si en vez de ir a McDonald's fuéramos a apoyar el pequeño restaurante que han abierto, poco a poco iríamos cambiando el mundo. Y así fue como creó su proyecto. Por eso yo cuando le hice la foto, decidimos usar el proyecto del dinero, tiene otros proyectos que ha hecho, y decidimos crearle a él como este visionario futurista con 3 ojos, que tiene un tercer ojo que indica una visión clara, y la imagen es como si fuera un visionario que ha venido del futuro a explicar a la humanidad cómo usar el dinero con amor. Por eso tiene este báculo mágico con las 4 manos y los 2 corazones que hace flotar el dinero alrededor. Y esa es la historia de Dadara. Yo con cada artista que he retratado he aprendido algo. Y Dadara me enseñó algo muy importante, que es usar el dinero con amor. Vale, la siguiente es Vanessa Muñoz, el enigma cuántico. Vanessa Muñoz es escultora abstracta y tiene la capacidad de representar en sus esculturas conceptos, sobre todo de un mundo que le gusta mucho a ella, que es la física cuántica. Esta es la superposición, que es una plancha de hierro policromada en óleo, que esta representa uno de sus conceptos favoritos. A ella le gusta mucho leer sobre física cuántica y hay dos conceptos que le apasionan, que uno es la superposición cuántica y el otro es el entrelazamiento cuántico. Según la superposición cuántica, resulta que han descubierto los científicos que un fotón es a la vez una partícula y una onda. Y cuando lo miden con un sistema que espera
detectar que es una onda. Y cuando lo miden con un sistema que espera detectar que es una partícula, es una partícula. Es decir, el fotón en sí mismo está en un estado indeterminado, está en dos estados a la vez. Y cuando lo medimos, actúa como una onda o como una partícula. Y el otro fenómeno que le parece apasionante es el del el entrelazamiento, que es cuando cogemos dos partículas y las separamos, esperamos que cuando cambiamos algo en una de ellas haya un espacio de tiempo hasta que ese cambio se aplica en la otra. Pero en realidad eso no sucede así. De hecho, cuando cogen dos partículas y las separan, si cambian cualquier condición en una de ellas, cambian la condición de spin en una partícula, la otra al instante, sin que pase ni medio segundo, cambia también. Y los científicos empezaron a pensar, esto es muy extraño, porque si las partículas las separamos, debería pasar un tiempo, ¿no? Desde el momento en el que cambia una y se aplica el cambio a la otra. Pero parecía que el lenguaje que nos estaban hablando las partículas nos estaban diciendo, en nuestro mundo no existe ni el tiempo ni el espacio. Tú puedes coger y separarme y llevarme a otro laboratorio a 50 kilómetros, me da igual, nosotras siempre estamos unidas. Empezaron a pensar, en el mundo atómico y subatómico parece que las leyes que nosotros consideramos racionales y normales no se aplican. Para los átomos el mundo es muy diferente. Cuando dos partículas están juntas para siempre. Y empezaron a pensar, bueno, si antes del Big Bang todos los planetas y las galaxias estaban concentrados en un espacio único, eso significa que todas las partículas del universo están entrelazadas y estarán entrelazadas para siempre. Y este tipo de pensamientos filosóficos siempre han resultado muy interesantes. De hecho, su libro favorito es El enigma cuántico y le gusta leerlo sobre todo antes de ir a dormir. Le gusta leerlo antes de ir a dormir porque así, de hecho, el libro está posicionado para que se vea bien el título en la foto. Lo pusimos ahí para que se vea bien. Y antes de ir a dormir le gusta quedarse con estas ideas tan locas en la cabeza. Y un día tuvo un sueño en el que estaba flotando con 6 brazos y de repente pensó, ¿sabéis que cuando estás en un sueño tú no sabes que estás en un sueño? Estaba flotando con 6 brazos por encima de su casa, podía trabajar en sus esculturas, flotar, volar, a la vez que se bebía un vaso de vino tinto. Y en un momento dijo, esto no puede ser real, yo estoy flotando, tengo 6 brazos. Esto tiene que ser un sueño. Sabéis que cuando estás en un sueño y te das cuenta de que es un sueño, automáticamente te despiertas. Pero las plantas que tenía junto al balcón habían sido golpeadas por un golpe de viento que había soltado un polen sedante que le permitía estar en el sueño sabiendo que estaba soñando, sin despertarse. Y llegó a un estado que se llama el sueño lúcido. Y entonces pensó, ahora entiendo la superposición cuántica. Porque yo ahora mismo estoy en un estado de superposición cuántica. Pensó, fijaros, mi cuerpo astral estoy soñando y estoy flotando con 6 brazos. Pero mi cuerpo físico está en el sofá. Yo estoy en superposición. Porque este cuerpo astral que yo tengo no solo existe cuando estoy soñando, existe siempre. Lo que pasa es que yo solo me conecto con él cuando sueño. Y empezó a mirarse a sí misma en el sofá y dijo, yo existo en 2 dimensiones a la vez. Yo existo en el mundo físico, pero tengo también este cuerpo que está creado por mi mente, que sale cuando tengo un sueño y que luego vuelve cuando me despierto. Y ahí pensó, he resuelto el enigma de la superposición. Lo que sucede es que vivimos en un mundo multidimensional y creemos que en realidad solo existe el mundo físico, pero no existe solo el mundo físico. También existen otras dimensiones. Y ahí pensó, ¿tengo solo 2 cuerpos o tendré más? Y se dio cuenta de que había otro cuerpo, que era el cuerpo emocional, que las emociones que ella tenía también generaban un cuerpo. En realidad el cuerpo mental, el cuerpo que usamos cuando soñamos, está generado por nuestro propio pensamiento, es decir, nuestras neuronas se comunican entre ellas usando señales químicas y eléctricas. Es decir, nuestro cerebro no es solo un órgano físico, genera un campo electromagnético. Así es como se comunican las neuronas. Ese campo electromagnético es un campo que es mi cuerpo energético, que es el cuerpo que yo uso cuando pienso, cuando tengo fantasías, cuando sueño. Y ese cuerpo existe como tal. Lo que pasa es que lo consideramos irreal, ¿no? Pensamos que el mundo del sueño es un mundo irreal y que el mundo físico es el único mundo real, pero no nos damos cuenta de que ambos son realidades. Tú lo que piensas también es real, lo que sueñas también es real. Lo que pasa es que es otro nivel de realidad. Y se dio cuenta de que sus pensamientos también generaban emociones y que esas emociones generaban otro cuerpo que era su cuerpo emocional. Y ahí empezó a observar su cuerpo emocional y lo vio como algo que cambiaba constantemente.
pensó, en mi cuerpo emocional, cuando yo siento rabia, soy rabia, mi cuerpo es rabia. Cuando yo siento amor, soy amor. Ese cuerpo emocional se transforma en el amor. Cuando yo siento compasión, soy compasión. Vio que el cuerpo emocional es exactamente lo que ella sentía en cada momento. Y ahí se dio cuenta de lo importante que es el pensamiento. Dijo, ostras, si yo tengo pensamientos que me producen rabia, hay un cuerpo aquí que de repente se transforma. Y empezó a ver cómo ese pensamiento, que no le damos muchas veces importancia, tiene un efecto muy profundo sobre nuestras emociones y sobre cómo nos sentimos. Y cómo es importante pensar qué tipo de pensamientos generamos, porque eso tiene un efecto muy grande. Y ahí dijo, bueno, pues veo que tengo tres cuerpos, el cuerpo físico en el sofá, el cuerpo emocional y el cuerpo astral flotando. Pero pensó, estoy mirando solo hacia abajo. Igual tengo otro cuerpo también arriba. Entonces miró hacia arriba y dijo, es verdad, hay otro ahí. Y había un cuerpo de luz. Y dijo, eso en realidad soy yo. Antes de venir aquí, yo era ese cuerpo de ahí. Y se quedó mirando hacia arriba y dijo, qué curioso que esa sea yo también. Y ese era un cuerpo, digamos, que existía de manera atemporal, que no estaba ligado a las leyes del tiempo tal y como lo vemos, sino que estaba flotando por encima de ella. Y así fue como Vanessa Muñoz, una tarde durmiendo la siesta, consiguió resolver el enigma cuántico y entender que vivimos en un mundo que es multidimensional. Y ahora os voy a explicar la última, que es la de Dilka, la historia enterrada. Dilka es una artista de Kazajistán. Bueno, ella nació en Almaty, en Kazajistán, pero porque su familia fue deportada allí. Fue deportada allí por la Unión Soviética. Esta foto ya sostiene la luna representa lo oculto. Y la historia que tiene ella en realidad, su familia procede de la península Kola, que está al norte, está en el Ártico, y su abuela siempre le contaba historias sobre sus ancestras. Ellas vienen de una sociedad matriarcal. En su lenguaje original no existe ningún término para la palabra guerra, y ella recuerda que su abuela tenía una biblioteca secreta detrás de una falsa pared en la cocina. Y que siempre le decía, nunca le digas a nadie que yo tengo estos libros y que tengo una biblioteca escondida. Y ya siempre pensaba, ¿por qué no puedo decirle a nadie que mi abuela tiene una biblioteca oculta? ¿Qué hay de malo en estos libros? Nunca se lo dijo a nadie, ni cuando iba a la escuela, ni nunca. Y cuando fue mayor entendió por qué su abuela no quería que nadie supiera que tenía esos libros. Esta es una de sus obras, se llama Forgotten Memories de 2014. Y sus obras tienen siempre estas niñas que tienen una cara muy melancólica y expresan cierta tristeza. Algunas incluso, aparte de la tristeza, también cierto odio contenido. Y en realidad lo que expresan muchas de sus obras es una parte de la historia que hemos enterrado y que hemos olvidado. Su abuela siempre le hablaba de que sus ancestras vivían en sociedades matriarcales y siempre había pensado que cuanto más atrás vamos en la historia, más difícil más nos cuesta encontrar historias de mujeres relevantes, ¿no? Si vamos al siglo pasado, al siglo anterior, sí que encontramos algunas, ¿no? En el mundo del arte, Hilma af Klint, o en el mundo de la ciencia, Marie Curie. Pero si nos vamos hace 2000 años, su abuela siempre lo decía, esas historias no están ahí, pero no están ahí porque las han quitado. Esas historias no están ahí porque la historia la escriben los vencedores y siempre dejan a gente fuera. Fijaros, por ejemplo, no sé, en esta historia, ¿no? La historia que nos cuentan en la Biblia, la historia que todos conocemos, la historia más legendaria jamás contada. Nos dicen que Jesús tenía 12 apóstoles. Y pensamos, ¿siempre iba solamente con 12 hombres? ¿Estos hombres eran todos solteros? ¿Sus mujeres se quedaban en casa esperándoles? ¿No había ninguna mujer que siguiese a Jesús? Pero si vemos, Da Vinci en realidad pintó aquí un personaje que no tiene un aspecto muy masculino, ¿no? Dicen que este es San Juan, pero no lo parece, ¿no? De hecho, están empezando a surgir bastantes teorías que nos dicen que es posible que la persona que haya en este cuadro no sea un hombre. Si nos fijamos en la Biblia, nos dicen que Jesús tenía 12 apóstoles, pero de esos 12, solamente hay 4 que pasaron a los textos canónicos. En algún momento de la historia se hizo una selección y de esos 12 seguidores de Cristo dijeron, algunos de estos testimonios nos interesan más que otros.
Los únicos que pasaron realmente a la Biblia fueron el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los cuatro que se seleccionaron como los textos canónicos. Pero lo curioso es que Lucas nunca conoció a Jesús y Marcos tenía 6 años cuando Jesús fue crucificado, con lo cual la selección que hizo la Iglesia fue un tanto extraña, ¿no? Supongamos, si Jesús tenía 12 apóstoles que fueron con él, que vivieron con él, que compartieron con él muchas historias, y en algún momento vamos a seleccionar los testimonios de estos 12, ¿por qué de los solamente cogemos a 4, menos de la mitad? Y además esos 4 cogemos a uno que nunca le conoció y a otro que tenía 6 años cuando murió. Es un proceso de selección muy extraño, ¿no? ¿Dónde están los otros? ¿Qué pasó con los otros? Nunca hablaron de sus testimonios, nunca dijeron a nadie nada que luego se pudiera escribir. Al cabo de unos años, bastantes años, en el año 1896, un académico alemán estaba en Egipto y en la tienda de un mercader encontró un manuscrito muy antiguo y pensó, este manuscrito parece algo interesante. Estaba escrito en copto. Así que se lo compró y se lo llevó al Museo Egipcio de Berlín, donde le asignaron a Carl Ludwig Schmidt su investigación. Este hombre empezó a traducirlo, estuvo investigando varios años, y cuando por fin estaba preparado para publicar esa traducción y los comentarios, hubo un escape de agua en la imprenta y se perdió todo el trabajo. Así que le pasaron ese mismo manuscrito a otro investigador, Walter Thiel, que finalmente en 1955 consiguió terminar de traducirlo y nos dijo, este texto que hemos encontrado en esta tienda de Egipto de este mercader es otro evangelio que no está en la Biblia. Es uno de los que no pasaron a los 4 canónicos y que fue eliminado. ¿Será el de Tomás o el de Felipe, el de algún otro apóstol que por algún motivo no está en la Biblia? Pues no, era el evangelio de María. Y los académicos empezaron a pensar, ¿María? Es el primer evangelio que hay de una mujer. Y ahí lo primero que empezaron a pensar, había algunos que dijeron, vale, esto será un evangelio de María, la madre de Jesús, que en algún momento habló sobre sus testimonios. Y hubo otros que dijeron, no, 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 hay otra María en la Biblia que no es su madre. Este podría ser el evangelio de María Magdalena. Pero claro, María Magdalena es un personaje que aparece en la Biblia y que no es muy bien tratado, aparece como una mujer pecadora, a la que Jesús consiguió salvar del pecado. Qué extraño que de repente haya aparecido un evangelio sobre esta mujer. Y lo más sorprendente es que este texto estaba en copto. De las 19 páginas originales solo se recuperaron 9, el resto fueron destruidas en algún momento. Pero empezaron a compararlo y empezaron a encontrar fragmentos que habían encontrado anteriormente. Claro, estos textos son muy complicados porque en muchos casos hay partes que faltan, partes que han sido dañadas, partes que han sido destruidas. En algunos casos recuperan solo fragmentos, solamente un párrafo es comprensible. Y cada vez que van recuperando, van almacenando todo lo que recuperan y de repente dijeron, de estas 9 páginas hemos encontrado este párrafo en este otro manuscrito que encontramos en griego, este otro párrafo en este otro manuscrito que encontramos en griego clásico en otra cueva o en otro lugar. Y de repente dijeron, a ver, si esto lo hemos encontrado escrito en copto y es una traducción del griego clásico es el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, esto significa que en algún punto este texto fue muy popular, porque en aquella época transcribir textos no era como ahora. Hoy en día es muy fácil hacer copias, pero en aquella época una transcripción había que hacerla a mano. Y una traducción también. Si ese texto se había escrito originalmente en griego y había sido traducido al copto, es porque había un interés, había gente que no hablaba griego y quería conocer ese texto. Si había traducciones y era un texto popular, ¿dónde estaban todas las copias? ¿Cómo es que solamente hemos podido recuperar 9 páginas 2000 años después o 1900, 1800 años después? ¿Qué ha pasado con estos textos si eran traducidos y eran populares? Pero ahí no acaba todo. En 1945 encuentran una jarra abandonada en un cementerio egipcio de la Quinta Dinastía, la abren y dentro se encuentran un montón de textos que se conocen como los manuscritos de Nag Hammadi. Y ahí aparecen más evangelios que no estaban en la Biblia. Y los académicos empiezan a decir, bueno, parece que hay unos cuantos textos que no pasaron la aprobación de la Iglesia. Como el Evangelio de Felipe.
Y aquí vemos un poco qué es lo que pasó con estos textos. El Papa Dámaso en 1364 prohíbe reproducir o poseer textos apócrifos bajo pena de muerte en el acto. Los textos que no fueron seleccionados para formar parte de la Biblia se denominaron textos apócrifos, que son aquellos que se quedaron fuera. En el año 591, el Papa Gregorio dice: aquella a quien el evangelista Lucas llama la mujer pecadora es María Magdalena, de la cual son expulsados los 7 demonios. ¿Y qué significan los 7 demonios sino todos los vicios? Vemos como la Iglesia Católica Ortodoxa, por un lado, empezó a manipular qué textos querían que formara de la parte de la Biblia y cuáles no, y también empezaron a difamar la figura de esta mujer que aparecía en la Biblia, que estaba ahí cuando crucificaron a Jesús y que fue la primera persona en tener una visión de Jesucristo después de que se muriera, con lo cual era una figura que parecía ser bastante relevante, pero la Iglesia empezó a hablar muy mal de ella por algún motivo. Y la cuestión es por qué castigaban a la gente por tener un texto, pena de muerte en el acto, por tener un libro. ¿Qué ponía en ese libro? Es un papel con tinta. ¿Tan grave tiene que ser lo que pone ahí, que te maten o que te crucifiquen o que te quemen por tener un libro en tu casa? ¿Qué es lo que tenían estos manuscritos que hizo que la Iglesia Católica los eliminara y que encima mataran a cualquier persona que tenía una copia? Bien, cuando vemos, esta es la parte final del Evangelio de Tomás y esta es la primera parte del Evangelio de Felipe, de los textos que encontraron en Nag Hammadi. Y aquí nos habla de María Magdalena y nos dice que era aquella a la que llamaban su compañera, que la amaba más que al resto de los apóstoles y que se le iba a besarla en un lugar que no sabemos, porque justamente en ese punto el texto está roto. Claro, aquí los académicos dijeron: bueno, vale, podría ser que la besara en la frente, o en las manos, o en los pies, pero no podemos descartar la posibilidad de que en este texto lo que pusiera es que solía besarla en los labios. En este texto se usa la palabra compañera, consorte y pareja de Cristo en varias ocasiones para referirse a María Magdalena. Este es el Evangelio de María. El Evangelio de María dice: tened cuidado con aquellos que intentan desviaros diciendo mira aquí o mira allá, pues el Hijo del Hombre está dentro de vosotros, seguidlo, aquellos que lo busquen lo encontrarán. Claro, aquí vemos cuál es el problema que tenía la Iglesia Católica con este texto. Es un texto en el que nos dice: no os fiéis de la gente que os diga esto, lo otro, la gente que os intente decir cómo son las cosas. La divinidad está dentro de vosotros y si vosotros lo buscáis, vosotros la encontraréis. Claro, aquí también lo que nos está diciendo este texto es que no te hace falta la Iglesia como intermediaria para acceder a lo divino, que no te fíes de la gente que intente inculcarte creencias espirituales, que todo eso está dentro de ti. Pero lo más potente de este texto es que este texto habla de una mujer que actúa como líder de un grupo. En ese momento acaban de crucificar a Jesucristo. Los apóstoles están hechos polvo, pensando: deberíamos seguir con la misión, deberíamos seguir impartiendo el mensaje del Salvador o no, si le han matado a él, ¿qué harán con nosotros? Y de repente aparece una mujer que empieza a darles fuerza, que les dice: tenemos que seguir, que les dice: tengo un mensaje, le he visto, me ha dicho que tenemos que seguir. Claro, para la Iglesia Católica, que una mujer hiciera el papel del líder del grupo de los apóstoles, no. Ese texto no podía salir a la luz. De hecho, algunos aceptan su mensaje, pero otros se rebelan contra ella. De hecho, Pedro le dice: ¿por qué tenemos que creerte? ¿Por qué iba él a dar tu mensaje a ti y no a nosotros? Y empieza a haber cierta confrontación. Y ahí otro de ellos la defiende y dice: si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? Terminado que hubo, le vi estas palabras, se marchó y comenzó a predicar el Evangelio según María. Claro, esto es aún más grave. Es decir, de los apóstoles, algunos deciden seguirla y algunos deciden a comenzar el Evangelio según lo que les estaba diciendo en ese momento María Magdalena. Claro, para la Iglesia esto era necesario, para empezar, que hubiera un Evangelio que hablara de ella como su pareja y encima que algunos de los apóstoles siguieran sus consejos. Claro, el problema más grande que tenían es que María Magdalena en este Evangelio aparece como la líder del grupo y eso no solamente es un problema porque ella sea la líder, sino porque establece un precedente, crea un ejemplo. Eso significa que si una mujer tenía una figura relevante de liderazgo dentro de las
comunidades de judíos que dieron origen al cristianismo, otras mujeres podían pensar, es un gran ejemplo, yo también quiero participar, yo quiero también ser líder. Con lo cual era algo muy peligroso para la Iglesia, que quería una posición de jerarquía patriarcal y que pretendían controlar la espiritualidad de la gente. No querían que ese ejemplo existiera, no querían que hubiera una mujer que fuera una líder dentro del grupo de los apóstoles. Porque además el liderazgo matriarcal es muy diferente. El liderazgo matriarcal lo que implica es, yo asumo el papel de líder del grupo, asumo el trabajo que ello conlleva por amor al grupo. Como yo quiero que a este grupo le vaya bien, yo voy a asumir el trabajo y el esfuerzo de ser la líder del grupo. ¿Por qué? Porque quiero a la gente que hay en este grupo. Claro, el sistema que quería establecer la Iglesia Católica era muy diferente al liderazgo matriarcal, era un liderazgo patriarcal piramidal, es decir, yo estoy arriba y vosotros estáis abajo. ¿Queréis acceder a Dios? Tenéis que pasar por mí. ¿Quieres acceder a lo divino? Confiesa tus pecados. Con lo cual aquella figura a ellos les venía muy mal. Por eso empezaron a decir que era lo peor y a intentar difamar su figura. Pero si leemos algunos libros actuales, como el manuscrito de Magdalena, nos cuentan una historia muy diferente de esta mujer. Lo primero que nos dicen es por qué la Iglesia intentó hacernos creer que era una mujer pecadora y decirnos que era una prostituta. Y es porque María Magdalena llevaba un brazalete de una serpiente de oro. Este brazalete de la serpiente de oro es porque ella, según lo que escribe este libro, era una sacerdotisa de Isis. Y las sacerdotisas de Isis, cuando habían completado su iniciación, recibían el brazalete de la serpiente de oro, que quería decir que ellas sabían trabajar con la energía sagrada del Kundalini. En Egipto, donde se fundó la escuela de Isis, que luego pasó a otros lugares y fue la escuela a la que fue María Magdalena, trabajaban con lo que se llama el tantra egipcio, que es muy diferente de otros sistemas. El tantra, por ejemplo, indio, consiste en la acumulación de la energía sexual, de no dejarla ir, no llegar nunca al orgasmo, para transformar esa energía sexual. En estas tradiciones se considera que la energía de la creación es la energía sexual, que con lo cual esa energía, cuando se une el masculino y el femenino, eso es lo que genera la creación. Y que a partir de esa energía que tenemos todos en nuestro centro energético raíz, en el chakra raíz, está esa energía contenida, pero esa energía está latente, está dormida, es como una serpiente enrollada, no la usamos. Nosotros en realidad usamos un 10% de la energía que tenemos. Cuando esa energía se activa, esa energía empieza a moverse como una serpiente. Por eso, cuando una sacerdotisa de Isis recibía su iniciación, le daban un brazalete con una serpiente dorada. Porque eso quería decir que había llegado el final de su iniciación, que era sacerdotisa de Isis y que se iba a trabajar con lo que se llamaba la sexualidad sagrada. Para las sacerdotisas de Isis, la sexualidad era un sistema de conexión con la divinidad. Y ellas trabajaban con la energía magnética. Según sus creencias, la energía masculina es una energía eléctrica y la energía femenina es una energía magnética. Cuando se produce una unión física entre un hombre y una mujer, el hombre desprende esa energía eléctrica y la mujer con su magnetismo la recibe. Por eso, en la escuela egipcia, el tantra egipcio permitía llegar al orgasmo, cosa que no se permitía en la India, porque decían que a través de la conexión con el magnetismo femenino esa energía no se perdía, esa energía quedaba dentro del cuerpo. Por eso la manera más importante de conseguir trabajar con el tantra egipcio era conectar con nuestra energía femenina, para que esa energía no se perdiera. Por eso en la escuela de las sacerdotisas de Isis había muchas más mujeres que hombres, porque para las mujeres era más fácil. El hombre solo podía llegar a eso si conectaba con su propia energía femenina y conectaba con ese magnetismo. Esto se representaba mediante dos serpientes. Este símbolo seguro que lo habéis visto muchas veces. Hoy en día se asocia con la sanación, de hecho es el símbolo que vemos en las farmacias. Pero muy poca gente sabe cuál es el origen real de este símbolo. El símbolo de las dos serpientes es en realidad la energía que se llegaba a conseguir cuando, a través de la meditación y del trabajo con la energía sexual, esta energía comenzaba a moverse por nuestros chakras.
Según muchos autores, nosotros no solamente tenemos una columna con centros energéticos, sino que esos centros energéticos a los lados tienen dos centros energéticos secundarios. Es decir, cada chakra tiene dos chakras secundarios a la izquierda y dos a la derecha. Por eso cuando esta energía se mueven estas espirales. Estas espirales podemos notar cómo empiezan a subir. Hay una que es la que representa la energía masculina y otra que es la que representa la energía femenina. La energía femenina es la de color negro, la energía masculina es la de color dorado. A través de la meditación y la concentración conseguían sentir cómo esas energías se movían realmente dentro de ellos y cómo iban activando sus centros energéticos a medida que subían, hasta que llegaban a la glándula pineal. En ese momento el iniciado, la iniciada, esto eran prácticas que llevaban muchos años de trabajo, de respiración, de control, sobre todo primero de presencia, de meditación, después de respiración, de trabajo de respiración, para que la energía sexual no te controlara a ti, sino que tú fueras el que controlase esa energía. Y a partir de ahí llegaba un punto en el que podías sentir cómo esas serpientes comenzaban a moverse y llegaban a tu cabeza, en donde tú podías sentir cómo cada una de las serpientes soltaba una pequeña energía que parecía líquida y esa energía llegaba a tu glándula pineal. En ese momento el iniciado imaginaba una vasija, un cáliz en su cabeza y visualizaba cómo las dos serpientes soltaban ese líquido que ungía la glándula pineal. Ungir significa poner un líquido encima de algo. Cuando una persona había llegado a este estado de las dos serpientes, se consideraba que esa persona era la ungida o el ungido. Por eso a Cristo le llamaban el ungido, no era porque le hubieran realmente ungido con algún tipo de aceite, sino porque él había llegado al estado de las dos serpientes. Por eso había sido ungido, porque su glándula pineal había recibido ese líquido de las dos energías, la masculina y la femenina. La masculina se relaciona con la energía de tu padre y la femenina con la energía de tu madre, con la energía de su cuerpo energético que está latente, dormida en tu chakra raíz. Antes de hacer esto, cuando el iniciado había llegado a este punto, se consideraba que había llegado al punto de las dos serpientes. Cuando dos iniciados trabajaban juntos, podían juntos llegar al estado que se le conocía como las cuatro serpientes. Que esto es algo que, según el libro del manuscrito de María Magdalena, Jesús y María Magdalena lograron hacer muy rápido, porque tanto ella como él habían practicado el tantra anteriormente. Antes de llegar a este estado, la pareja se hacía una limpieza de chakras uno a otro. Es decir, primero el hombre limpiaba los chakras de la mujer, luego la mujer los del hombre, o podía ser también parejas del mismo sexo. Cuando se hacía esta limpieza de chakras podía haber movimientos o convulsiones. Y esto explicaría por qué decían que María Magdalena tenía 7 demonios dentro y que Jesús había conseguido extirpárselos. María Magdalena no tenía ningún demonio dentro. Y lo que estaban hablando es de que probablemente en algún momento, antes de llegar al estado de las cuatro serpientes juntos, Jesús había hecho la limpieza de chakras a María Magdalena y María Magdalena a Jesús. Y en ese momento, cuando alguien vio a Jesús poniéndole la mano encima y María Magdalena teniendo movimientos involuntarios, dijeron: es un exorcismo, le está quitando demonios que lleva dentro. Claro, lo más potente de esta historia es que a medida que esto iba sucediendo, cuando un iniciado conseguía llegar al estado de las dos serpientes, lo que estaba haciendo era dar más energía a su cuerpo energético. Para hacer algo como estar fuera de tu cuerpo durante 3 días y luego volver, durante las iniciaciones, cuando se llegaba al final de una iniciación, en muchas ocasiones, el iniciado llegaba a estados alterados de conciencia en los que podía salir de su cuerpo y volver a su cuerpo. Cuando condenaron a Jesús a la cruz, él sabía lo que iba a pasar, había sido condenado a muerte por crucifixión, él sabía que iba a estar fuera, que iba a tener que salir de su cuerpo. Cuando María Magdalena y Jesús hacían estas prácticas, sabían que lo que estaban haciendo era fortalecer el cuerpo energético de Jesús y también el de ella, para que él pudiera hacer lo que hizo. Normalmente cuando al final de una iniciación el iniciado hace este tipo de rituales, que normalmente se hacen en un espacio cerrado, a veces utilizando sustancias para que sea más fácil el viaje, no se hacen, digamos, crucificando a alguien hasta que pierde el conocimiento, es una manera de hacerla un poco dura. Para hacer esto uno tiene que tener un cuerpo energético muy potente. Por eso María Magdalena, lo más duro es que ella sabía que lo que estaba haciendo era preparar a la persona que más quería en el mundo para que la matasen.
y para que pudiera salir de su cuerpo y luego volver. Es decir, ella, por un lado, era la iniciada que estaba preparando al de otro iniciado, pero por otro lado era la amante. También ella sabía que la persona a la que más quería la iban a matar. Y sabía que lo que estaba haciendo en el fondo era prepararle para que pudiera hacer lo que iba a hacer. Eso es lo que lo hizo tan duro. La imagen que no quieren que veamos hoy es esta. Es la imagen de María Magdalena y Jesús como marido y mujer. Es la imagen de la unión de las dos energías. Normalmente, en simbología sagrada, el triángulo hacia arriba representa la energía masculina, el triángulo hacia abajo representa la energía femenina, la energía del cielo y la energía de la tierra. Este es un símbolo que todos conocemos, se asocia actualmente al judaísmo, pero en realidad es un símbolo que se usa en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. En el islam se llama el sello de Salomón. Y aunque hoy no somos conscientes, este símbolo representa la unión de las dos energías, la masculina y la femenina. Cuando la Iglesia Católica divide estas dos energías, cuando ellos, digamos, potencian una y la otra la anulan, lo que están creando son dos arquetipos que no tienen nada que ver con cómo era esto originalmente. La Iglesia Católica crea un arquetipo que es María Magdalena, que es la mujer pecadora, que es la mujer que supone una tentación para el hombre célibe. Y aquí crean estos dos arquetipos que no tienen absolutamente nada que ver ni con cómo era ella ni con cómo era él. Son dos arquetipos creados por la Iglesia Católica. Nos dicen, lo importante es el celibato, es la castidad, y para ellos defender la castidad no pueden admitir que en realidad María Magdalena era la mujer de Cristo. De esta manera ellos crean una división entre el masculino y el femenino, y ellos creen que esto lo están haciendo hacia afuera. Ellos dicen, bueno, estamos poniendo a las mujeres en su lugar. La energía femenina siempre se ha relacionado con la tierra, la energía masculina con el sol. De hecho, las dos deidades más básicas que hay, más antiguas, son el sol como el dios padre y la tierra como la diosa madre. Pero esas son dos energías que tenemos todos dentro. Es decir, de hecho, nuestro propio cerebro, los dos hemisferios, está dividido en lo que llaman el cerebro masculino y el cerebro femenino. Uno es la parte racional, la parte analítica, y el otro es la parte subconsciente, la parte más relacionada con la intuición, con la magia, con la creatividad, con el arte. Cuando la Iglesia Católica hizo esto, lo que hicieron no es algo que solamente se hiciera hacia afuera, no solamente castigar o intentar suprimir a la energía femenina, o hacer ver a la mujer como algo que incita al pecado, ¿no? Es como el cuerpo femenino debe cubrirse. El cuerpo femenino es algo que es negativo, porque es algo que es malo para el hombre célibe que quiere ascender. Crearon una división en la que nos hicieron pensar que el mundo material es malo y que lo bueno es el mundo espiritual que está por encima, que es superior. Nos hicieron ver como si hubiera algo negativo con nosotros y con nuestros cuerpos, pero fijaros lo estúpido que es. Cuando la Iglesia Católica nos hace creer que hay algo malo con nuestra sexualidad, lo que nos está haciendo creer es que hay algo que no es correcto en el diseño. Es decir, si una institución cree que existe Dios, y Dios ha creado el ser humano, y el ser humano es un ser sexual, eso tiene que ser correcto por sí mismo. Yo creo que la Iglesia Católica ni siquiera era consciente de lo que estaban diciendo. Estaban diciendo, Dios nos ha hecho mal. Es decir, fijaros el nivel de lo irracional que es. Si nosotros somos como somos, es perfecto. Ese es el diseño divino. Si una institución religiosa cree que Dios nos ha creado y nos ha creado con órganos sexuales, es precisamente porque eso tiene que ser perfecto. A partir de ahí se crea esta división que divide a todo el mundo, porque a partir de aquí la gente piensa, bien, todo lo que es femenino es incorrecto, mis emociones, la intuición, ser tierno, ser compasivo, querer a mis hijos, expresar mis emociones, llorar. Todo eso hay que suprimirlo, porque eso es la feminidad. Eso es algo que ha afectado terriblemente a los hombres. A partir de aquí se crea una división dentro de cada uno de nosotros. De hecho, una cosa que no nos dicen es que el celibato es algo que empezó en el año 300 después de Cristo. La primera ley concerniente al celibato es de 300 años después de Cristo. Los judíos no practican el celibato. Los rabinos tienen hijos. En el año 1, no tener descendencia era considerado un castigo divino. De hecho, los judíos deben casarse antes de cumplir los 20 años y tener descendencia.
La imagen que nos han construido en la mente colectiva de Jesús célibe es una imagen que corresponde a las creencias que se desarrollaron 200, 300 años, 500 años después de su muerte. Si para los judíos no tener descendencia era un castigo divino, si los rabinos se casaban, si se casaban a los 20 años, y en el Evangelio de Felipe nos dicen que María Magdalena era la mujer de Cristo, lo más probable no es solamente que estuviera casada, sino que lo más probable es que tuviera hijos. Y ahí viene el problema más grande que tiene la Iglesia Católica, que es, ¿para qué va a venir la gente a la Iglesia a pedirnos consejo si pudieran ir a hablar directamente con los descendientes del Salvador? Si allí hay una familia, si allí hay un linaje, ¿para qué va a ir la gente a la Iglesia? Y aquí viene la locura que tuvo que hacer María Magdalena. Cuando crucificaron a Jesús, según algunas teorías, María Magdalena estaba embarazada. Ella tuvo que huir de Jerusalén, cruzar todo Egipto, hizo una pequeña parada en Berenice, porque en su estado no podía seguir. Después cruzó Tripolania, cruzó el mar Mediterráneo y llegó cerca de Marsella a un pueblecito que se llama Saint-Marie-de-la-Mer. Cuando consiguió llegar a Saint-Marie-de-la-Mer, su hija Sara tenía 1 año, porque en aquella época viajar no era como ahora, en aquella época había que viajar a pie, o a caballo, o en carromato, o en barco. Ella tuvo que huir para proteger a su hija porque cuando mataron a Jesús, María Magdalena pasó a ser la persona más buscada por Roma, porque además sabían que estaba embarazada y querían destruir. Claro, para ellos el hecho de que Jesús tuviera una hija era inconcebible, porque si ellos promulgaban el celibato no podían permitir que eso fuera así. Cuando llegaron a Francia, su viaje fue un poco más fácil, porque en Francia tuvieron la protección de los druidas. Los druidas habían sido avisados de que ellos llegarían. Los druidas sabían que era Jesús, de hecho lo llamaban el archidruida. Y a partir de aquellos fueron protegidos por los druidas, atravesaron la Galia completa y llegaron a donde decidieron establecerse Sara, que era la hija de Jesús y María Magdalena, que era Avalon. Avalon hoy en día se considera que es una tierra mítica, legendaria, inexistente, donde el rey Arturo fue sanado de sus heridas, pero en realidad Avalon es lo que hoy llamamos Glastonbury, que era una isla. Ahí es donde se instalaron, y María Magdalena, su hija, fueron los fundadores de los caballeros templarios, que fueron creados de hecho para proteger su linaje, porque la Iglesia Católica fue primera por los esenios, que eran las comunidades de judíos donde nació Jesús, luego fueron por los gnósticos, que eran las comunidades cristianas que querían seguir con sus enseñanzas, y finalmente fueron por los cátaros. Iban asesinando a toda la gente que intentara mantener las creencias y las enseñanzas originales de Jesús y María Magdalena. En ese barco que llegó a Francia había una niña que se llamaba Sara, que era una niña, sabéis que a veces un niño sale con los ojos de su abuelo o sale con pelirrojo, mientras que su madre y su padre no son pelirrojos. Sara salió con una piel muy oscura, lo cual le fue muy bien porque la hacían pasar por una sirvienta egipcia. De hecho, la llamaban Sara la Cali, Sara la Negra, y no decían a nadie quién era, les decían que era una sirvienta para proteger su identidad, porque sabían que si no, la iban a matar. Hoy en día todavía se celebra en Saint-Marie-de-la-Mer, se reúnen el pueblo romaní cada año y tienen una Virgen Negra que cada año llevan a la playa para celebrar la divinidad de la que ellos consideran su patrona, porque tenemos que tener en cuenta que esta gente eran desplazados. O sea, María Magdalena en realidad era una mujer viuda, una madre soltera y una persona considerada una trabajadora sexual hace 2000 años. Si hoy en día ya tenemos prejuicios contra las trabajadoras sexuales, imaginaros lo que era hace 2000 años. Claro, eso nos permite conectar mejor con su historia y entender mejor quién era. Era un ser humano en realidad, que tuvo que huir de Roma. Era el imperio más grande del mundo contra una mujer. Siguen celebrando cada año esta festividad en la que meten a Sara en el mar. La historia de Sara nunca fue escrita porque hay historias que deben mantenerse en secreto, como la historia de María Magdalena, como la mujer de Jesús, porque tener un manuscrito en el que eso constara hacía que te quemaran. Pero la historia de Sara va más allá del secretismo, es algo que se ha conservado solo por tradición oral, porque solamente insinuar que Jesús había tenido una hija suponía tu muerte.
con lo cual nadie nunca conservó ningún libro en el que se pusiera eso. La tradición oral es menos respetada que la tradición escrita. En general pensamos, bueno, si esto solo lo dice la gente, nunca se ha escrito, no será cierto. Pero la tradición oral tiene el valor de que está mucho más conectada con la historia que pasan de generación en generación. Si durante 2000 años esta historia ha pasado generación en generación, se ha llegado a nuestros días sin que nadie lo escribiera, 2000 años son muchas generaciones, es porque las personas que contaban esto a sus hijos tenían que preservar una historia que consideraban muy importante. Y esa es la historia de Dilka. La luna representa lo oculto, ella tiene las trenzas que representan la sororidad, tiene esta mirada triste por la historia olvidada, por la historia enterrada, por la melancolía de todo lo que se ha perdido, pero también es una mirada de fuerza que representa la capacidad de recuperar la historia enterrada. La luna representa la noche es el momento en el que se activa el subconsciente, en el que se activa la magia, por eso representa lo femenino, mientras que el día representa lo masculino. Y esa es la última historia que voy a contar hoy. Como veis, yo hago fotografías de artistas y a partir del simbolismo, a partir de los símbolos de la luna, intento ir lo más allá que puedo en sus filosofías y en sus historias mágicas. Si os ha gustado, en YouTube tenéis más, en youtube.com/drcase tenéis muchas más historias sobre muchos más artistas. Muchas gracias por venir. Female energy, 1 shot, 2 shot, 3 times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had wars. Told us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she heal mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying, intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and